Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Almandós y esto es Libertad de Pensamiento. Hoy estamos con Bruno Schaff y con un invitado muy especial, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional Peruano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Carlos y Bruno, un gusto en saludarlos y en poder departir sobre temas que entiendo pueden ser de interés de algunas personas. Por supuesto. Doctor, quisiéramos aprovechar de, bueno, su experiencia y su perspectiva para preguntarle unas cosas particularmente sobre la coyuntura, pero no podríamos empezar la entrevista sin saber qué cosa ha pasado hoy, cuál es su impresión de las medidas que ha tomado el Ejecutivo el día de hoy. Se ha anunciado que el estado de emergencia se va a prorrogar 90 días, se ha anunciado que esta cuarentena focalizada, que parece que no tuviera fin, va a seguir hasta el final de septiembre con nuevas modificaciones, prohibiendo completamente las reuniones. Ha salido la ministra de Salud a decir que a prácticamente leccionarnos sobre cómo consumir el alcohol. ¿Qué le parece todo esto? Me parece que el Poder Ejecutivo no ha logrado acertar una estrategia de fondo para contener en donde se debe contener esta pandemia, ¿no? Eh, Finalmente yo no creo que le falte voluntad ni entusiasmo, incluso le sobra dinero, fruto de los ahorros fiscales, para llevar a cabo estos subsidios que lamentablemente no rinden los frutos deseados por problemas básicos de ejecución. Resumiría que en esto último está la gran dificultad de este gobierno, que no tiene claro las ideas, no tiene claro los planes, programas y acciones que debe ejecutar, y en segundo lugar, en el supuesto de que tuviera algo más o menos esclarecido, tiene el problema de ejecución. Ese es un mal que ha arrastrado el gobierno desde el comienzo y que creo lamentablemente, sin ser pesimistas, lo va a seguir arrastrando hasta que finalmente llegue la vacuna. Pero en ese periodo, obviamente, el Perú va a tener muchas pérdidas importantes de vida, y también la economía va a seguir sufriendo los embates de estos desaciertos, porque el tema actual es eh, pandemia, crisis económica, crisis alimentaria por el problema del desempleo que ha generado que a muchas familias el tema alimenticio devenga en sustancial, ni siquiera hablo del tema educativo, y finalmente el de que estamos siempre al borde de la crisis política por la falta de capacidad para poderse entender con un parlamento que ha sido prohijado, que es hijo putativo de este gobierno, ¿no? Exacto. Y en esa relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, el TC tiene un rol clave. Y ahora quisiéramos entrar ya en su materia. Y lo que ha sucedido esta semana es que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta ley que suspendía el cobro de peajes. Una ley que en sí la ley ya tiene poco sentido porque argumentaba que suspender el cobro de peajes iba a reducir el número de contagios, pero más allá de la argumentación, la ley ya se señalaba desde un comienzo es inconstitucional y 4 meses después se ha declarado así. ¿Usted qué opinión tiene de este fallo? Bueno, Bruno, fíjate, en primer lugar, eh, para que se observe el nivel, digamos, de inconstitucionalidad tanto formal como material de la norma que fue objeto de examen por parte del tribunal, es que en esta ocasión ha sido por unanimidad. Eh, Exacto. a lo largo de buen tiempo, el Tribunal Constitucional no podía ponerse de acuerdo, incluso en sentencias de mayor trascendencia. Y en este caso era la cosa tan evidente, tan grosera, que ha sido incluso, yo diría, inevitable para los 7 magistrados el llegar a la misma conclusión, ¿no? Y, Y si me das unos minutos, por ejemplo, no para hablar de los vicios sustanciales, que ya son conocidos, el artículo 2, inciso 14 de la Constitución, el segundo párrafo del artículo 62, el tema de los contratos ley, el tema de la aplicación de la ley con efectos retroactivos, etcétera, etcétera. Sino iría a la parte previa, que es la que se carece, que es la que carecen todos los proyectos que vienen en fila. En primer lugar,
el reglamento del Congreso, si mal no recuerdo, el artículo 75, establece que uno de los presupuestos, uno de los requisitos básicos para quien presenta una iniciativa es el llevar a cabo un análisis de costo-beneficio, que plantea cosas muy concretas, señalar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los potenciales perjudicados, el establecer, cuantificar, digamos, lo que significa la aplicación de estas medidas, los efectos económicos, sociales, políticos o culturales de manera específica, y ciertamente ese requisito del análisis costo-beneficio o no se hace o tiene la apariencia de motivación porque en realidad no se incide en él. Y lo segundo es que la Constitución ha claramente delimitado el marco de actuación de los distintos órganos en lo que se refiere al tema económico, o económico y subsidiariamente social. Corresponde al Poder Ejecutivo administrar la hacienda pública y corresponde a órganos, digamos, constitucionalmente autónomos como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, o órganos con rango de ley, pero que están vinculados al bloque de constitucionalidad, como serían, por ejemplo, las entidades reguladoras, en este caso, las que tienen que ver con esta tarea del desarrollo económico y las garantías para que este desarrollo se dé dentro de ciertos marcos técnicos legales. ¿Cuál es el papel del Poder Legislativo? Es que no es poca cosa. El primero es el de, tiene la potestad de la reserva de ley, en principio solo ellos pueden imponer impuestos, tiene la competencia de aprobar la ley de presupuesto, la ley de la cuenta nacional, tiene la potestad de dictar la ley de equilibrio financiero cuando se presenta una situación de desbalance entre ingresos y egresos, y por ahí se me escapa a alguna otra. Pero ese es el rol que en realidad le corresponde al Parlamento. De allí no debería moverse. Y prueba de ello es que le está impedido, por ejemplo, presentar iniciativas que tengan, digamos, iniciativas que generen gasto. Está prohibido, por ejemplo, el de que puedan disponer leyes sobre fondos, en muchos casos son intangibles. Entonces, hay evidentemente un acto de invasión, un conflicto de competencias, como bien ha señalado el doctor Landa en un artículo que le acabo de leer, y ahí, por ejemplo, en ese marco, solo ya en la parte formal, existen serios problemas de inconstitucionalidad. Efectivamente, doctor. Y justamente tomando eso, este Congreso, como usted bien dijo, hijo putativo de este gobierno, parece que necesita un tipo de asesoría un poco más rigurosa. En el caso de la suspensión de peajes, usted lo comentó, la ley es bien clara. Una ley no se puede meter, la Constitución es bien clara, una ley no puede modificar un contrato. Así es. Y se quería modificar un contrato mediante una ley. Y cogiendo esto último que usted comentó, el Congreso no puede disponer de fondos del erario público, pero acaba de aprobar el lunes dos leyes que sumadas hacen o generan un desembolso de cerca de 16.000 millones de soles. ¿Hay un problema ahí? Pero además, Carlos, va a generar, utilizando una vieja frase, va a generar un efecto espejo, que es muy peligroso para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ante una ley, irrumpiendo el principio de meritocracia, ha decidido nombrar, promover o ascender sin concurso, ¿no es cierto?, a personal adscrito a la administración pública. Muy bien. Es muy importante, y por supuesto, si yo fuera médico, familiar de médico, me sentiría muy regocijado con esa ley, pero obviamente uno tiene que mirar las cosas más allá de lo que le conviene o no le conviene, sino lo que él debe ser. Entonces, muy bien, esta ley ha sido dirigida a los médicos, pero el día de mañana los maestros, pasado mañana los policías, al día siguiente los miembros del cuerpo diplomático, en fin, toda aquella empleocracia pública que esté vinculada a la carrera pública, los jueces, los fiscales, van a solicitar también que se dicte una ley igual, ¿no es cierto? ¿Por qué habría que hacerse una distinción entre el médico y el educador? Ninguna. Y con eso nos terminamos de tumbar digamos, la caja fiscal. Pero más allá de que se haga o no se haga, va a haber la protesta. Y la protesta va a arrinconar
al gobierno, no al Poder Ejecutivo, no al Legislativo, sino al gobierno, ¿no? Y el gobierno tiene culpa en esto porque no ha sabido, no digo confrontar con el Poder Ejecutivo, no ha sabido defender sus fueros y explicar con claridad, con rotundidad, con firmeza, sin que esto signifique un ataque al Poder Legislativo, sobre lo que pueden y no pueden hacer y lo que es conveniente hacer, ¿no? La voz de la ministra de Economía es muy débil, casi imperceptible, ¿no? Yo recuerdo el caso del doctor Silva Arruete, que no era economista, era abogado. Entiendo yo que tenía los conocimientos básicos, elementales de la economía, ¿no? No, no podría llegar digamos, a decir que tendría el nivel de profundidad de un economista, digamos, profesional, pero tenía algo que se llama personalidad, tenía muñeca, tenía, ¿no es cierto?, la experiencia, el olfato político, y entonces eso es justamente lo que les está faltando a nuestros ministros, particularmente al ministro de Economía, que lo primero que tiene que hacer es generar respeto, ¿no? Generar, digamos, hasta hace muy poco, después del presidente de la República, en las encuestas, salía el ministro de Economía, era el hombre más importante, ¿no? O la persona más importante. Hoy no aparece en la encuesta de poder. Y una consulta, doctor García Toma, un paso previo para detener este tipo de leyes, en algunos casos inconstitucionales y en algunos casos poco beneficiosas para la población y hasta al contrario, afectan el bienestar de la población. Un paso previo para detenerlas antes del Tribunal Constitucional sería observar estas leyes, que el Ejecutivo observe estas leyes. Pero luego nos hemos dado cuenta que en este último periodo el Congreso es, digamos, terco en su ambición y aprueba estas leyes por insistencia. ¿Usted cree que se está abusando de esta figura de la insistencia y que habría algo que corregir en esta figura? Bruno, te doy la razón, pero además retrocedemos un poco. Se están aprobando proyectos de ley sin dictamen de una comisión. Se están aprobando proyectos de ley que involucran a varias comisiones y que obligan o que deberían obligar a trabajar y elaborar un dictamen en conjunto. En consecuencia, o te pongo un ejemplo, en el caso anterior, en el caso de, de los fondos de las AFP, se presentó la observación presidencial y esta no regresó a comisiones para levantar las observaciones presidenciales, fue llevada directamente al Pleno. Claro. Y yo creo que esto lo hacen los congresistas porque, bueno, podría justificarse al comienzo que no tuvieran la información. La información la tienen, lo saben, pero yo creo que, fruto también de que es un congreso de un año, la gente lo que está tratando o los congresistas lo que creo que están tratando es de ganar capital ciudadano, ¿no es cierto? Hacer todas estas cosas porque de acá a un año se van a lanzar para las alcaldías o los gobiernos regionales, ¿no? Eso es lo que les está importando y lo otro se surra, ¿no? Y más allá de lo circunstancial, no hay un problema ahí estructural en el artículo 108 de la Constitución que señala que si el Congreso quiere aprobar por insistencia, solamente necesita la mitad de los votos más uno del Congreso, porque eso en realidad no supone repensar o meditar el proyecto de ley. Meditar supondría que se necesite 2/3, por ejemplo, de los votos para aprobar la ley, pero si es solo la mitad más uno, en realidad no hay ningún proceso de meditación extra después de la observación del Ejecutivo. Ese artículo no se debería modificar y señalar que se necesita 2/3, por ejemplo, como sucede en Alemania y en otros países donde sí hay digamos, se repiensa el proyecto de ley. Estoy de acuerdo contigo, Bruno, pero también hay que tomar en cuenta algo. La Constitución no ha cambiado. Y ese artículo estaba antes y el Parlamento funcionaba de otra manera. ¿Y por qué funcionaba de otra manera? Primero porque el gobierno tenía una bancada que defendía sus proyectos o defendía la posición del gobierno dentro del Congreso.
este gobierno no ha querido, no ha deseado, a pesar de que promovió y auspició la disolución, luego presentar una bancada o aliarse con una bancada en particular. Lo segundo es la presencia de un articulador, ¿no es cierto?, entre ambos poderes. Eh, este gobierno carece pues de un Antero Flores, un Jorge del Castillo, un Carlos Ferrero, ¿no es cierto?, que incluso ustedes se acuerdan la famosa parodia de la traducción, ¿no? Era el que sacaba siempre del apuro al presidente, ¿cómo se llama? Que está en Estados Unidos, Toledo, sacaba a Toledo y a su esposa de los apuros y hacía las traducciones. Bueno, este gobierno necesita una personalidad de esa envergadura que pueda, ¿no es cierto?, conversar, dialogar, pactar, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, y luego tener algo que habíamos conversado antes, ministros que tengan presencia política, que puedan convencer, que puedan persuadir, que puedan, digamos, eh, generar, digamos, la posibilidad de repensar las cosas, ¿no? Eso no lo tenemos. Entonces, ¿la ley puede ser mejorada? Sí, la constitución puede ser mejorada, sí, pero creo que también, a pesar de eso, seguiría faltando el otro fenómeno, es que es hacer política, ¿no? Claro, yo lo digo porque uno ve lo que sucede en las últimas semanas y parece totalmente inútil que el gobierno observe una ley, porque es tan fácil que el Congreso luego la apruebe con la mitad de los votos, ¿verdad? Sí, y eso es un Y detalle importante, Bruno. En la sentencia del día martes, cuando el tribunal dice, ok, esta ley es inconstitucional porque se contraviene de manera directa, pero también hay que revisar, y le hace un jalón de orejas al Congreso y le dice, bueno, está bien, ustedes están en sus atribuciones de poder exonerar, de poder, ¿no? Bueno, vamos, desarrollar la dinámica parlamentaria, pero por lo menos produce un poco de, no lo sé, un, una extrañeza, un algo particular, que las cosas constantemente sean exoneradas de comisiones, de dictámenes, de predictámenes, de votación. Entonces, si bien el tribunal no es tan directo, sí, sí le jala las orejas al Congreso y le dice, bueno, ¿no? Ten más cuidado con lo que haces. No te voy a decir cómo tienes que usar tus facultades, pero ten cuidado, ¿no? Interpreta estas cosas porque cualquier cosa puede salir y puede salir algo como lo que hemos tenido y como lo que probablemente vamos a tener más adelante. Carlos, lo que sucede es que este Parlamento tiene ya menos de un año para culminar sus labores. Entonces, para ellos el tiempo es sumamente importante para, digamos, consumar, digamos, una línea de carrera, una actitud, un comportamiento, una imagen ante sus conciudadanos. Mira, tú revisas el diario oficial del peruano y te vas a encontrar todos los días con una barbaridad, que es la siguiente, dice, declárase de interés público la creación del distrito tal, de la provincia tal, ¿no?, de la región tal. Muy bien. Y la Constitución dice que la demarcación territorial es una consideración de carácter técnico, corresponde ser presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Entonces, aquí en realidad lo que el Parlamento le está, primero, le está tirando a la gente, al Poder Ejecutivo, porque le dice, bueno, nosotros ya declaramos que esto es de interés nacional, ¿no es cierto? Y ahora pues dame la ley para que esto se convierta en realidad. Entonces, por un lado, se vulnera el procedimiento establecido por la ley, por la Constitución, y en segundo lugar, se va generando una serie de expectativas ciudadanas falsas, inexactas, que pueden rebotar después, ¿no es cierto?, en actos pues de fastidio, de molestia, de indignación de la población. Pero ya tengo aquí mi ley que dice que va a haber un distrito, y no es así. Entonces, hay una serie de hechos que están contaminando más la gobernabilidad y que puede tener un desenlace poco deseado en un futuro inmediato, ¿no? Sí, y en Exacto. línea, Dale, Bruno, Carlos. adelante. Quería comentar, y volviendo a, usted hace un momento comentó algo parecido a un control previo en la ley, este análisis del costo-beneficio, pero ¿usted cree que debería haber un control previo en el sentido de que el Tribunal Constitucional
revise si la ley que va a ser aprobada es constitucional o no, porque actualmente necesitamos que la ley primero sea aprobada y recién después el Tribunal Constitucional puede decir algo. ¿Cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional diga algo antes de la aprobación de la ley? Bueno, mira, ha pasado en Chile, por ejemplo, hay un control previo, ¿no es cierto? Y si mal no recuerdo, en el tema del aborto, justamente la gran discusión fue si el proyecto era o no constitucional. Cuando dijo que era constitucional, luego pasó al debate y la discusión que fue muy rica en Chile. Eso es posible, pero el problema central para mí, Bruno, está en el deterioro de la representación política. Si tuviéramos una buena representación, digamos, habría más cuidado, habría más esmero, habría más prudencia para legislar, ¿no? El otro tema es que, claro, le otorgamos el control previo al Parlamento, pero eso significa, perdón, al tribunal, pero eso significa que el tribunal va a tomarse su tiempo para pronunciarse. Y entonces eso también... Pero resulta bastante útil cuando en el Perú no hay Senado. Entonces, Sí, claro. no hay ninguna instancia ahí intermedia que repiense o medite un poco más los proyectos, ¿no? Tú lo has dicho, digamos, el Perú ha tenido una tradición bicameralista. En los parlamentos, digamos, en la Cámara de Senadores en la historia del Perú, siempre, en términos generales, ha funcionado de manera correcta, aún en los tiempos en que estaba capturada por la oligarquía, ¿no? Porque más allá de la posición ideológica, había un comportamiento sensato, prudente, dentro de una lógica, dentro de una postura ideológica, pero digamos, había una actitud y un comportamiento que es justamente de lo que debe tener todo Senado, que es la mesura, la prudencia, ¿no es cierto? El espíritu temperado para no caer en la precipitación. Sí, en todo caso, digamos, la gran solución al problema del Parlamento pasa por una Cámara de Senadores que filtre las decisiones de la Cámara Baja. Y con eso le alivias la tarea al tribunal que está haciendo de bombero, ¿no? El tribunal no debería tener pronunciamientos tan numerosos, tan continuos sobre el tema de la inconstitucionalidad, porque eso implicaría que algo está funcionando mal en el Parlamento, ¿no? Claro, y doctor, hablando del tribunal y bueno, también de bomberos, el que tiene un propio incendio es el propio Tribunal Constitucional, cuyos 6 de 7 miembros tienen el mandato vencido. Y tienen el mandato vencido desde el 30 de septiembre pasado. El caso del tribunal, además, de Carlos, es algo más serio, ¿no? Esta última composición, en primer lugar, me parece que ha rebajado su actitud y su postura de una defensa más íntegra de los derechos fundamentales. Por ejemplo, al haber establecido las llamadas, estas resoluciones interlocutorias que contra el mandato de la Constitución le impiden a los ciudadanos ir directamente al pleno del tribunal para que sea el pleno, al final de cuentas, quien decida, ¿no es cierto?, si tiene o no tiene la razón y estima o no estima la demanda que ha formulado. Dos, ha habido un decrecimiento de la calidad jurisprudencial. Y por primera vez en la historia del tribunal, digamos, de manera muy clara, muy tajante, hay una profunda división que pasa por lo ideológico y por lo personal. Se han juntado ahí las dos cosas. Es difícil que los 7 magistrados se sienten, digamos, compartan juntos, ¿no? Hay una rivalidad ahí y ya es difícil de manejar, pero además esa división es ideológica, ¿no? Entonces, por último, me parece que en un tiempo hubo una cierta inclinación al sostenimiento político del gobierno de Humala y ahora me parece que hay un cierto sostenimiento al gobierno de Vizcarra, ¿no?
digamos, obviando, digamos, olvidando que su rol siempre debe ser de un imparcial, pero que obviamente mire, ¿no? Mire la conjunción entre juridicidad y gobernabilidad. En eso sí estamos claros, ese debe ser el papel del tribunal. Pero a veces ese rol no se nota. Y eso ha sido muy evidente, por ejemplo, con el tema de la disolución. Justamente Allí sí me parece que erraron de cabo a rabo. No tanto por lo que se ha decidido, porque era discutible, sino porque la argumentación de la decisión es total y absolutamente inconvincente. Lo mismo sucedió con el caso de Keiko Fujimori. Yo, por ejemplo, estaba de acuerdo con que se declarara fundada la acción presentada por la señora Fujimori, pero los argumentos que se dieron, mejor dicho, la sentencia no te dice las razones por las cuales se debe declarar fundada. Los argumentos no son concurrentes. No se llega a determinar la razón por la cual se declara fundada la... Y en el caso de este tema de la pelea de toros, ¿no es cierto? O sea, a los toros se les dice sí, a los gallos se les dice no, y no hay ninguna diferencia. Finalmente el tratamiento de crueldad para quienes parten esa posición es la misma, ¿no? Animal es animal. Claro. Creo que, como se dicen, ya estuvo bueno. Además se han quedado un año y pico más. Están muy divididos. La jurisprudencia está declinando. Pero para mala suerte, la comisión ha comenzado con mal pie y es de pronóstico reservado si van a llegar a puerto designando a sus reemplazantes y si los designaran, si serían los más idóneos, ¿no? Porque el concurso, tal como ha sido diseñado, desalienta para que los más, digamos, los más acreditados se aventuren, ¿no es cierto?, a participar en un proceso medio cainita, medio caníbal, ¿no? Y doctor, Entonces, una consulta. Justamente usted mencionó esta tarde en que el presidente disolvió de una manera muy discutible el Congreso. Precisamente al respecto tenemos una pregunta de Lux Ríos que nos dice, precisamente para usted, en vísperas de una nueva elección de los magistrados del tribunal, ¿cree usted que la facultad de elegir a estos debe caer en las manos de este Congreso? bien, la respuesta es complicada por lo siguiente. Primer hecho, o sea, estamos con un tribunal con un mandato vencido, con una legitimidad menguada, ¿no es cierto? Eso es un hecho evidente. Dos, la competencia formalmente le corresponde a este Congreso. O sea, digamos, legalmente lo pueden hacer. Tres, la comisión que ha sido creada ha sido la más idónea y la respuesta claramente es no, porque para comenzar, creo que salvo Rocío Silva Santisteban, que además es de abogada, es una persona competente, lúcida, inteligente, como presidencia de sus cosmovisiones ideológicas, el resto de los miembros son cabalmente desconocidos para la población, pero además no son abogados. Entonces, ¿cómo puedo evaluar, digamos, la trayectoria, la capacidad, la idoneidad de un profesional cuando yo no tengo conocimientos mínimos de esa profesión? Y tres, por la forma en que se ha elegido a la mesa directiva, diera la impresión que vamos camino a de producirse la elección, a una elección champona, ¿no? Que podría generar un cierto escándalo público. Entonces, la situación es complicada por las dos cosas, ¿no? Claro. Por los dos lados, ¿no? Y doctor, Bruno, adelante. Doctor, también quería preguntar, ahora, por ejemplo, usted señala que se ha formado esta comisión para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Se pudo formar antes esta comisión? Lo digo porque ahora que salió la decisión del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de los peajes, el señor Merino señala que, bueno, insinúa que la decisión no es totalmente legítima porque los magistrados tienen el mandato vencido. ¿La responsabilidad no vuelve a caer en él? Bueno,
Es cierto que está vencido el mandato, pero continúan en él porque el Congreso, como tú bien has dicho, no ha cumplido con su responsabilidad de nombrarlos de manera oportuna. 6 meses antes del vencimiento al plazo, existe la obligación legal de comunicar al Congreso para que durante ese lapso se nombre la comisión, se elabore el reglamento y se lleve a cabo el proceso. Claro, eso coincidió con la fase final digamos, del empujón político que quiso darle Vizcarra al Congreso, se valió del tema de la elección para, digamos, apurar el último paso de lo que él pretendía, que era de separarse de un Empujón es Congreso. la palabra correcta. ¿Ah? Empujón es la palabra correcta. Sí, fue un empujón, claro. Miren, no solamente por el tema de la famosa denegación fáctica, ¿no? Que el tribunal ha avalado, sino por el hecho siguiente. La Constitución señala que el acto de disolución tiene que ser refrendado por el Consejo de Ministros. El presidente ha señalado que lo firmó el señor Ceballos porque ya no existía Consejo de Ministros, cosa que era falsa. Es cierto que primero porque no hubo la disolución, primero porque no hubo la retiro de confianza, sino porque se les otorgó la confianza. Segundo, en el caso de que se hubiese denegado la confianza y se hubiese generado la obligación de renunciar, estas personas permanecen en sus cargos hasta el nombramiento del otro Consejo de Ministros. Es decir, hasta que se pida la resolución de nombramiento en el diario oficial peruano y se promueva la juramentación, como sucede actualmente con el Tribunal Constitucional. La situación es idéntica. Unos estaban con mandato vencido y los otros pudieron haber estado por mandato de la Constitución supuestamente obligados, pero deben permanecer en su cargo hasta que no se produzca el relevo, porque no puede aceptarse, digamos, que exista un gobierno con un vacío de poder, ¿no es cierto? Con una ausencia de personas que se encarguen de la administración del servicio público. O sea, eso no es imaginable. Y doctor, ya una consulta, ya dirigiéndonos hacia el final de esta entrevista. Usted ha comentado que esta interpretación fáctica en realidad no es algo que exista. Finalmente el Parlamento dio los votos para dar la confianza y como muchos constitucionalistas han dicho hasta la fecha, el Congreso no habla por su voz, sino por sus votos, al igual que los jueces. Usted mismo lo ha sido. ¿Usted cree que el 30 de septiembre se dio un golpe? ¿Usted avala la decisión que tomó el tribunal? Bueno, jurídicamente podríamos decir que no hubo golpe porque hay una sentencia que declaró que esos actos eran legales, ¿no? Sin perjuicio de ello. En el terreno del derecho. Ahora, ya en el terreno de la política, ¿no es cierto? Obviamente podemos utilizar esa expresión. Pero, digamos, el aval que tiene el gobierno es que tiene una sentencia que ha declarado que los actos generados durante el 30 de septiembre tienen validez jurídica, ¿no? O sea, eso es cierto. O sea, la discusión jurídica ha sido formalmente cerrada, pero la discusión política se mantiene. Y probablemente en el tiempo, este caso se ha asemejado al de Fujimori como un autogolpe, ¿no? Yo creo que la historia lo va a recordar de esa manera, ¿no? ¿Cree que se repita? Sí, en la medida en que no se corrijan varias cosas, ¿no? Primero, no puede existir una democracia representativa sin un sistema de partidos, que no tenemos. No puede existir, digamos, una representación adecuada, conveniente, con todos los vicios y falencias que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, el voto preferencial no ha sido retirado aún del ordenamiento legal, para eso no se requiere una reforma, se requiere simplemente cambiar la ley, y ese es un elemento predictor del sistema. Segundo, sólidamente se ha impedido la reelección congresal, ¿no? Con lo cual le retiras al Parlamento la posibilidad de tener pues un contingente de un tercio, por lo menos, de congresistas, que son los que le puedan dar consistencia al Parlamento mientras los nuevos aprenden, ¿no? Y tres, hay el problema de la, digamos, de la forma de representación. Es decir, yo creo que tenemos que repensar las circunscripciones electorales, ¿no?
Y por último, que es lo más importante, es si los ciudadanos no recuperan la fe en la política, no se interesan, no se interesan en informarse, no se interesan seriamente en votar de manera responsable y no se dan cuenta de que las vidas ciudadanas no pueden permanecer al margen del poder político. La vida de los ciudadanos depende diariamente del poder político. Y entonces es mejor que se empeñen en participar en la vida política, en conseguir que tengan una representación adecuada, en estar atentos a sus decisiones para poderse oponer con los mecanismos que la propia Constitución les señala. Ese divorcio, ese desprecio que los ciudadanos tienen por el poder político, al contrario, no ayuda, sino genera más perjuicios a su vida cotidiana. Exacto, y lamentablemente la reforma política no se ha orientado a ninguno de los puntos que usted ha señalado. Por ejemplo, lo de las circunscripciones ha quedado totalmente olvidado. Las circunscripciones en Perú, hay circunscripciones como Lima que son demasiado densas, los congresistas no saben a quién representan, son 10 millones de habitantes, imposible canalizar las demandas correctamente. Pero se nos De alguna está manera, Bruno, acabando... de alguna manera, Bruno, tú estás incidiendo en algo que es necesario, que es ir a los distritos uninominales o binominales, es decir, para saber quién es mi representante. Exacto. Es la única forma de tener estas campañas puerta por puerta como sucede en el Reino Unido y que son tan efectivas. Pero se nos está acabando el tiempo, doctor García Toma, y le agradecemos muchísimo por esta entrevista, que ha sido muy interesante. Ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias. Esperamos no, gracias a ustedes, yo me he sentido muy cómodo. Bruno ya se puede ir a dormir, ¿no? Y muchas gracias tenerlo de vuelta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.